Ya, en esta clase, como le escribí en el correo, vamos a hacer la introducción de las derivadas, ¿ya? Vamos a ver cuál es la idea que hubo cuando se empezó a trabajar con este tema y vamos a trabajar con todas las técnicas de derivación y las aplicaciones las vamos a dejar ya para la próxima semana, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar en lo teórico, en lo fundamental que es la derivada, ¿ya? Así que para eso les invito a que podamos ver aquí mi pizarrita, para que podamos ver algunos elementos que son necesarios partir con la derivada. Cuando nosotros hablemos de derivadas, integrales, todo el tema, vamos a verlo primero en cuanto al movimiento, ¿ya? En cuanto al movimiento. Y lo esencial que vamos a ver es que cuando tengamos una función o alguna curva aquí en el plano cartesiano, vamos a tratarla esa como el movimiento, su distancia recorrida, su desplazamiento, y la derivada de esta curva va a ser su velocidad, ¿ya? Y la derivada de la derivada, podríamos llamarlo así, va a ser la aceleración, ¿ya? Entonces, todo este proceso de derivar, integrar, vamos a primero trabajarlo con un tema físico, con un tema de movimiento, ¿ya? Entonces, partiendo con eso, supongamos que eh, tenemos un auto, tenemos un auto, ¿ya? Y el auto lo que hace, la idea es que esto hubiese sido una línea recta, vamos a tener un auto, ¿cierto? Vamos a indicar aquí el piso, vamos a indicar aquí el piso, vamos a tener un autito que va a hacer un movimiento, ¿ya? Un movimiento. ¿Ya? Va a partir aquí y se va a demorar, supongamos, hasta aquí. Supongamos que en todo este trayecto, que son 100 metros se demora 8 segundos. 8 segundos. ¿Ya? Hizo un recorrido en línea recta, partió, avanzó y se detuvo aquí. 100 metros. ¿Ya? Entonces lo que nosotros podríamos hacer es un plano cartesiano graficando cuál pudo haber sido su recorrido. ¿Ya? Partiendo aquí que el eje X va a ser el tiempo medido en segundos, ¿ya? Y el eje Y va a ser el recorrido, ¿ya? Pongámosle distancia. Y vamos a dejar aquí distancia en metros. ¿Ya? Esta va a ser la primera parte, la parte fundamental. Como les explicaba, la mayoría de los ejemplos iniciales va a ser sobre, movimiento, movimiento, distancia, velocidades. Entonces, nuestro plano cartesiano le vamos a poner una etiqueta al eje X y al eje Y, y el eje X va a ser el tiempo, y el eje Y va a ser la distancia. ¿Ya? Entonces va a haber recorrido 8 segundos y 100 metros. ¿Ya? No, nosotros no tenemos idea de cómo fue este recorrido, si es que fue lineal, si es que eh, avanzó rápido, después se detuvo, avanzó, se detuvo, se detuvo. Lo único que sabemos es que partió, lo único que sabemos es que partió y se detuvo aquí a los 100 metros. Eso es todo lo que sabemos. ¿Ya? Entonces, lo que sabemos es que el auto partió aquí a los 0 segundos, a los 0 metros, y a los 8 segundos estaba ya en los 100 metros. Eso es todo lo que sabemos. Entonces, la curva que pudo haber tenido acá puede haber sido cualquier tipo de curva. ¿Ya? Podría haber sido, por ejemplo, algo así, lo que indica que avanzó rápido, después retrocedió y después avanzó otra vez, ¿cierto? No es que esto sea como una colina, ¿cierto? Sabemos que el auto avanzó en línea recta y que esto es solamente la distancia que él recorrió. La distancia que él recorrió. ¿Ya? Entonces esta curva puede haber sido de cualquier forma.
de cualquier forma. Si es que el auto, como le explicaba, avanzó de forma lineal, o sea, a velocidad constante, entonces esto va a ser una línea. Una línea. ¿Ya? Si es que empezó un poco lento y después empezó a avanzar más rápido, entonces va a ser una cosa así. ¿Cierto? Si empezó rápido y después finalizó más lento su recorrido, entonces va a ser algo así. ¿Cierto? Si empezó lento y después empezó a andar más rápido y después empezó a frenar, ya va a ser una cosa de este estilo. Empezó lento, después empezó a andar más rápido, más rápido, más rápido, después empezó a frenar, hace una curva así. ¿Ya? Entonces, distintos tipos de curvas para este movimiento de 100 metros en 8 segundos. ¿Ya? Pero lo que nos marca el velocímetro, y aquí es donde está la idea intuitiva, es lo que nos va a marcar el velocímetro. ¿Ya? Y el velocímetro lo que te está marcando, es, el velocímetro lo que te está marcando es la velocidad en un instante. ¿Ya? Te está marcando esta razón de cambio en un instante. ¿Ya? Y eso suena como contradictorio, bueno. Lo que está mal marcando el velocímetro es esta razón de cambio instantánea. Te está marcando una razón de cambio instantánea. Y suena contradictorio porque un cambio tiene que ser en un cambio de tiempo. Y el instantáneo está marcando en un tiempo. ¿Ya? Entonces, esta paradoja, esta suerte paradójica lingüística, suerte de paradoja lingüística, la vamos a solucionar con el tema de límites. ¿Ya? Porque en realidad no es que sea una razón de cambio entre distintos instantes de tiempo y tampoco va a ser instantánea en un solo tiempo, sino que lo que vamos a trabajar es con el límite, vamos a tratar de acercarnos a estos dos conceptos, a que sea un cambio y a que sea instantáneo. ¿Ya? Nos vamos a acercar a eso. Ya. Entonces, la idea detrás de la derivada tiene que ver con el tema de cómo me está marcando la velocidad el auto. ¿Ya? Y vamos a hacer una distinción entre dos conceptos, que es el concepto de velocidad promedio, que la velocidad promedio yo veo la distancia recorrida, ¿cierto?, en el tiempo que se demoró. Me estoy pegando un poco, parece, porque vienen llegando de agotera. Ya. Vamos a hacer primero el concepto de velocidad promedio, que es el concepto que todos conocemos, ¿cierto?, que es distancia recorrida partida en el tiempo, que es, por ejemplo, la velocidad promedio es por ejemplo, cuando Usain Bolt recorrió los 100 metros, ¿cuánto se demoró? Se calcula su velocidad promedio, ¿cierto? Y en este caso la velocidad promedio sería su distancia dividido en el tiempo. Y esa sería la velocidad promedio, toda la distancia recorrida partida en el tiempo. Y en este caso sería 100 metros por segundo. 100 metros por 8 segundos. ¿Cierto? 100 octavos. ¿Ya? 12,5 más o menos. ¿Ya? Pero la velocidad promedio no es lo que me está marcando el velocímetro del auto. ¿Cierto? Lo que me está marcando el velocímetro del auto es la velocidad en cada momento. La velocidad instantánea. ¿Ya? Y como me está marcando la velocidad en tiempos determinados, nosotros podemos hacer un gráfico de esa velocidad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer
aquí lo que se llama la velocidad instantánea. La velocidad instantánea. Instantánea. ¿Ya? La velocidad en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. De todas formas, después vamos a hacer el gráfico del tiempo y la distancia. Del tiempo y la distancia, pero aquí vamos a hacer el gráfico de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? Que es la que vamos a hacer aquí. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí el tiempo y aquí la distancia. Ya. Y para calcular nosotros la velocidad instantánea vamos a poder hacer un gráfico de cómo fue la velocidad de este auto. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que imaginarnos aquí que tenemos un velocímetro de un auto. A ver, denme un segundo para poder dibujar el velocímetro. 0, 10, 20, 30, etc. ¿Ya? Y el velocímetro, ¿cierto? Es una aguja aquí que me marca cómo fue la velocidad. ¿Ya? Y vamos a suponer que fue algo así. Partió detenido, así que su velocidad aumentó, llegó hasta un máximo y después empezó a decaer otra vez. ¿Ya? Entonces empezó acelerando, después llegó a su máximo y después frenó hasta que se detuvo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos eso aquí en el gráfico del tiempo respecto a la velocidad, la distancia, la velocidad, entonces lo que hizo fue algo así. Partió detenido, ¿cierto? Con velocidad cero, después empezó a aumentar, y después hasta que se detuvo. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando aquí es que este gráfico de velocidad me va a determinar un gráfico aquí de distancia. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí en los 8 segundos, en los 100 metros, que la distancia recorrida tiene que ser solamente esta, ¿cierto? Partió lento, después empezó a acelerar y después ya se empezó a detener y llegó así. ¿Ya? Entonces, esta gráfica que me marca la velocidad que nosotros sacamos del velocímetro, ¿cierto? Que partió en cero, empezó a aumentar y después se detuvo en cero otra vez, me marca esta gráfica de velocidad y me marca esta gráfica de distancia, que partió lento, después empezó a acelerar y después se empezó a detener. ¿Ya? Entonces, nosotros a partir de esta gráfica de distancia podemos sacar su velocidad. ¿Ya? Este proceso de pasar del gráfico de distancia a velocidad es lo que nosotros vamos a llamar el proceso de derivada. El proceso de derivada. ¿Ya? Y el proceso inverso, cuando nosotros tengamos la velocidad y queramos sacar el gráfico de distancia, es lo que llamamos el proceso inverso, la integral. ¿Ya? Así que esta es la idea intuitiva que hay detrás del proceso de derivar e integrar. ¿Ya? Cuando nosotros tengamos el proceso de graficar la distancia o el movimiento de un punto y queramos saber su velocidad en cada momento, vamos a derivar. ¿Ya? Y si nosotros tenemos la velocidad y queremos saber cuál fue su movimiento, va a ser el proceso de integrar. ¿Ya? Así que esa es la idea intuitiva que hay detrás. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora no hemos hecho ningún cálculo en especial. ¿Ya? Pero lo que nosotros ya sabemos es que la velocidad es distancia partido por tiempo. ¿Cierto? Si lo sacamos como una velocidad promedio, esto es distancia partido por tiempo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí que esta es distancia y este es tiempo, entonces cuando nosotros dividamos la distancia para partir del tiempo, vamos a sacar la velocidad. Entonces,
Si nosotros recordamos el tema de funciones lineales, funciones afines, ¿cierto? Que nos enseñaron en el colegio, cuando nosotros dividíamos el y partido en el x, lo que nosotros sacábamos era la pendiente, ¿ya? Entonces, aquí en cualquier punto, o entre cualquier par de puntos, yo puedo sacar su pendiente, ¿cierto? Que va a ser la diferencia aquí en el eje X, la diferencia aquí en el eje X con la diferencia aquí en el eje Y, ¿ya? Con la diferencia aquí en el eje Y. Y esta diferencia, esta división que me va a quedar aquí, me va a calcular la pendiente. Y esta pendiente va a ser distancia partido por tiempo. Y eso es velocidad. Súper. Entonces lo que hace el velocímetro del auto es calcular a pequeños espacios de tiempo, cuánto está cambiando esta distancia. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer el velocímetro es calcular rápidamente cuánta pendiente tiene esta curva, esta recta. ¿Ya? Entonces lo que hace el velocímetro es tomar pequeños espacios de tiempo para calcular esa curva, la pendiente de esta curva, ¿ya? Y con eso entonces se saca aquí cuánto es su velocidad. Entonces nos damos cuenta que si tomamos esta misma diferencia, este mismo espacio de tiempo, más al principio, la pendiente va a ser cada vez más pequeña, ¿cierto? Si tomamos el mismo espacio de tiempo, aquí la diferencia entre la distancia es muy pequeña. Por eso aquí la velocidad es más pequeña, ¿no es cierto? A medida que vamos avanzando en el gráfico, se va haciendo cada vez más grande, y después nuevamente va siendo cada vez más pequeño. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es calcular esta velocidad instantánea. O sea, en un solo punto encontrar cuál es esa velocidad. La velocidad instantánea, ¿ya? Porque lo que nosotros estamos haciendo acá es calcular entre pequeños espacios, Y en realidad, si es que lo tomamos así en pequeños espacios, lo que está haciendo es calcular una cosa así, ¿cierto? Como poligonalmente, ¿cuál es esta curva? Le está haciendo como por tramos, por partes, ¿ya? Y lo que necesitamos es que sea instantáneo. Para eso entonces nosotros vamos a utilizar el tema de límites, ¿ya? Y nos vamos a poner ahora un poquito más teóricos, ¿ya? Pero la idea intuitiva nuevamente que hay detrás de la derivada y la integral es este proceso, ¿ya? Tengo el gráfico de distancia, quiero saber cuál es su velocidad, derivo. Tengo el gráfico de velocidad, quiero saber cuál fue su recorrido, integro, ¿ya? Así que muy bien. Ahora vamos a borrar aquí para pasar ya a la parte más teórica, más formal de la derivada. Ya, muy bien. Vamos a pasar entonces a la formalización. Ya, entonces vamos a partir nuevamente de un plano cartesiano. Ahora lo vamos a llamar eje X y eje Y. Eje X y eje Y, para poder hacer la formalización de los contenidos. Ya, entonces supongamos que tenemos una función cualquiera. Vamos a poner de otro color. Tenemos una función cualquiera. Y yo quiero saber cuál es la velocidad que tiene este punto en cualquier punto. Entonces quiero saber, por ejemplo, cuál es su velocidad aquí. Y como ya dijimos, si yo quiero saber la velocidad, tengo que calcular la pendiente de esta curva. Pero si yo le hago zoom a esta parte de la curva, le hago un zoom infinito, va a ser una recta, ¿cierto? Si le hago mucho, mucho, mucho zoom, va a aparecer o va a simular una recta. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar esta recta que une estos dos puntos, y tengo que calcular cuál es el límite a cuando este punto llegue a este punto inicial.
¿Ya? Entonces vamos a escribirlo de la siguiente forma. Este es el punto cualquiera que yo quiero calcular. Le vamos a poner un X cualquiera. ¿Ya? Y esta distancia que nosotros vamos a hacer 0 más adelante va a ser esta distancia H. ¿Ya? Por lo tanto, este de aquí va a ser X más H. ¿Ya? La imagen del X va a ser el f de X, ¿cierto? Y la imagen del X más H va a ser f de X más H. F de X más H. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero calcular es esta recta pendiente o esta recta que une los dos puntos y quiero saber cuál es su pendiente. ¿Ya? Y la pendiente entonces ya sabemos que es la diferencia en el eje Y dividido en la diferencia en el eje X. ¿Ya? Entonces lo que nos va a quedar va a ser f de X más H menos f de X dividido en X más H menos X. X más H menos X. ¿Ya? Ah, pero esto se puede trabajar un poco, ¿cierto? Tenemos entonces f de X más H menos f de X dividido en H. ¿Ya? Y lo que yo quiero calcular es cuando este H sea infinitamente cero, infinitamente chico. Que este H se vaya acercando al punto, al punto, al punto, hasta el punto de que este H sea cero. Y eso es lo que nosotros sacamos con límites. ¿Cierto? El límite cuando H tienda a cero. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros estamos calculando. Lo que estamos calculando al sacar este límite es la derivada de la función en cualquier punto X. En cualquier punto X. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo que se llama la derivada de la función. Y vamos a tener distintas formas para escribirlo, ¿ya? Pero la forma más usual es con una comita encima, ¿ya? Esa es la derivada de la función, ¿ya? Lo podemos escribir con una comita encima. Los podemos escribir de la siguiente forma. La derivada de la función con una d de derivada y abajo también con una d con dx, ¿ya? Lo que estamos marcando aquí con esta d es una diferencia muy pequeña, ¿ya? Una pequeña diferencia en el fx dividida en una pequeña diferencia en el x, que es lo que estamos hablando aquí de estas diferencias, ¿cierto? Que estas diferencias sean muy pequeñas, ¿ya? También lo podemos escribir con una d mayúscula. D mayúscula también me indica derivada, ¿ya? Distintas formas para escribirlo, pero son todos en esencia lo mismo, ¿ya? La derivada de la función f de x, ¿ya? No sé si queda alguna duda en esta pequeña parte introductoria. No sé si queda alguna duda. Ya, perfecto. Me quedé pegado justo cuando hice la pregunta. ¿Hay alguna duda en esta parte? ¿Alguna duda? Parece que no. Ya, muy bien. Entonces, antes de continuar con los apuntes del libro, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Ya. Entonces vamos a suponer que el movimiento de un auto, de un punto, de alguna partícula, va a ser, ahora sí vamos a volver a tiempo y distancia, va a ser la función, y como aquí el eje X está con t, le vamos a poner aquí un t, va a ser la función t al cubo. T al cubo. ¿Ya? Va a ser la función t al cubo. Supongamos que algo así, ¿cierto? Supongamos que algo así, t al cubo. ¿Ya?
y yo quiero saber cuál es la velocidad de este punto, supongamos aquí en el tiempo 2. ¿Cuál es la velocidad de este punto en el tiempo 2? ¿A qué velocidad están dando cuando ya lleva 2 segundos? ¿Ya? Entonces, como nosotros ya sabemos, la velocidad instantánea es este límite el que tengo que calcular. Cuando la h tiende a 0 de f de t más h menos el f de t dividido en h. ¿Cierto? El h es esta pequeña diferencia que yo tengo que ir haciendo 0. ¿Ya? Pero estamos calculando en el tiempo t igual 2. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber cuál es la velocidad de esta partícula, de este auto, de este punto, cuando ya lleva 2 segundos andando. ¿Ya? Entonces voy a repasar aquí por 2. Ya. Entonces, lo que estamos calculando aquí gráficamente es la pendiente de este punto, cuando ha avanzado h unidades. Entonces esto va a ser 2 más h, ¿cierto? Y la idea de esto es ir haciendo cada vez más chico el h para que este punto se vaya acercando al punto rojo. ¿Cierto? Que se vaya acercando cada vez más a este punto rojo. Para eso nosotros estamos calculando el límite, ¿cierto? La velocidad instantánea en este punto. Ya. Entonces tengo que hacer algunos pequeños cálculos antes que esto, ¿cierto? El f de 2 tendría que reemplazar en la función y eso me va a dar que el f de 2 es 8. ¿Cierto? Haciendo el cálculo correspondiente. No sé si se nota mucho ese rojo, pero No se ve nada, profesor. no se ve nada. A ver, ahí si lo acerco un poco más. Ya no lo vamos a hacer con azul. Ya. Que este f de 2, la imagen del 2 sabemos que vale 8. Ya, la imagen del 2 sabemos que vale 8. Ya, entonces podemos hacer aquí algunos pequeños cálculos, ¿cierto? Calcular el f de 2 más h, reemplazando aquí el t, vamos a tener que calcular el límite cuando el h tienda a 0 de 2 más h, me va a quedar 2 más h al cubo menos 2 al cubo, y todo eso dividido por h. Ya, entonces vamos calculando ese límite. Lo primero que tengo que hacer entonces es calcular este cubo de binomio, ¿cierto? Recordando los productos notables, vamos a tener que esto es 8 más 3 por 4, 12h, más 3 por 2, 6h cuadrado, 6h cuadrado, más h cubo, ¿cierto? Desarrollando el cubo de binomio. Menos 2 al cubo, 8, y todo esto dividido por h. Ya. Entonces, mágicamente, y esto siempre va a ocurrir, chiquillos, no es que sea por magia, el 8 se me cancela, y yo puedo aquí factorizar por un h, ¿cierto? El h es común a todo, así que puedo factorizarlo. Tengo el h aquí, y me va a quedar 12 más 6h más h cuadrado, y todo eso dividido por h. Ah, y nuevamente, mágicamente, el h se me va a cancelar. El h se me cancela, ¿cierto? Y ahora yo puedo calcular ese límite sin problema, ¿cierto? Reemplazando el h por 0 yo no tengo ningún problema, y eso me da que este límite vale 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está queriendo decir eso? Que en este punto, exactamente en este punto, el auto tiene una velocidad de 12 metros por segundo. ¿Cierto? Lo que calculamos aquí fue la derivada, con la comita, ¿cierto? La derivada en el punto 2 es 12. ¿Ya? El cálculo algebraico fue calcular la derivada en el punto. Físicamente, interpretando lo que está pasando, es la velocidad. La velocidad en el punto 2, que es 12. ¿Cierto? La velocidad. ¿Ya?
Así que con eso nosotros calculamos nuestra primera derivada, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora es algunas reglas de derivación que son comunes, ¿ya? Que son fáciles de calcular mediante esta definición, ¿ya? Así que le voy a compartir pantalla para que podamos ver el libro, ¿ya? Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto. Un breve resumen de lo que hemos visto. Y así que voy a compartir pantalla para que podamos avanzar. Ya. Aquí está el capítulo de derivadas. Este pasaría a ser el capítulo 2. ¿Ya? Y lo que nosotros calculamos en todo este proceso fue una recta tangente. Una recta tangente, ¿cierto? Y donde la idea es que esta recta sea lo más tangente posible, ¿cierto? Estas son rectas secantes, ¿cierto? Que cruzan en dos puntos. La idea es calcular la recta tangente, ¿ya? Entonces aquí están las distintas definiciones. Las distintas definiciones. Ya vamos a trabajar solo con lo que vamos a necesitar en el futuro. Aquí está el tema de velocidad instantánea, que fue lo que calculamos, ¿cierto? Calculamos esa velocidad instantánea. Aquí también hay un ejemplo. Un ejemplo, ¿cierto? Parece que este era más complicado que el ejemplo que puse yo. Y vamos a pasar al tema de la derivada de una función. ¿Ya? Entonces, la derivada de una función va a ser, valga la redundancia, la función que me queda cuando yo calculo este límite. Este límite. ¿Ya? Aquí en el ejemplo de la pizarra, este 2 no tiene ninguna importancia. Yo podría haberle puesto aquí el t cualquiera y yo podría calcular la velocidad en cualquier tiempo t. ¿Ya? Entonces vamos a borrar aquí y vamos a calcular su velocidad en cualquier tiempo. ¿Ya? En cualquier tiempo t. ¿Ya? Vamos a seguir dejándolo en rojo. En cualquier tiempo t. ¿Ya? En cualquier tiempo t. Entonces, nuevamente aquí yo voy a tener el cubo del binomio. El cubo del binomio. Más h cubo menos t cubo dividido por h. Nuevamente se me va a cancelar el t, ¿cierto? Al igual que en el ejemplo. Y voy a poder factorizar por h. Y a factorizar por h voy a tener 3t cuadrado más 3th más h cuadrado. Todo eso dividido por h. Se me van a cancelar las h. Y puedo hacer el límite ahora que el h tiende a 0. Y esto me va a dar 3t cuadrado. ¿Ya? Y lo que estoy calculando aquí es la velocidad de este punto en cualquier tiempo. Me basta reemplazar con un t cualquiera. ¿Cierto? Entonces lo que hicimos aquí fue calcular su velocidad en cualquier tiempo t. Y eso es el 3t cuadrado. ¿Ya? Entonces, si mi función original me marcaba el movimiento, si mi función original me marcaba el movimiento en cualquier punto, la derivada me está marcando la velocidad en cualquier punto. ¿Ya? Entonces la derivada de esta función es esta función que está aquí. ¿Sí? Es esa función que está ahí. Volvamos. Entonces la derivada de una función es lo que te resulta cuando tú calculas ese límite, ¿cierto? Aquí ya está la definición formal. Y aquí están las distintas formas de escribirlo, ¿cierto? Como lo escribimos nosotros. Con la comita, con la diferencia entre las D, una D mayúscula, ¿ya? Lo usual son estas dos primeras. Lo usual son estas dos primeras. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de derivada va a ser respecto a la recta tangente, ¿ya? Siempre respecto a la recta tangente. La mayoría de los ejercicios, de los ejemplos, va a tener que ver con la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Entonces aquí esta observación es muy importante. Dice la pendiente de la recta tangente de la curva I igual f de x en un punto cualquiera, a f de a,
está dada por la derivada en ese punto. ¿Ya? Fue lo que calculamos también en el ejemplo. Entonces, sea una función cualquiera, nos piden calcular su derivada. Su derivada. ¿Ya? Entonces, la derivada de esta función va a ser calcular este límite. ¿Ya? Obviamente, ya cuando llevemos un poquito de práctica, no va a ser necesario hacer siempre este límite. ¿Ya? Basta con recordar las reglas de derivación. ¿Ya? Entonces, aquí calcula este límite, calculando el cubo de binomio correspondiente, y te da que es 9x cuadrado menos 5. ¿Ya? Aquí también va a calcular esa derivada, calculando los límites correspondientes, ¿cierto? Nos va a quedar aquí una diferencia de raíces, multiplicamos por el conjugado, todas las técnicas de raíces que ya hemos ocupado. ¿Ya? Como nosotros podemos calcular límites laterales, también nosotros podemos calcular derivadas laterales. ¿Ya? Esto no se ocupa mucho, pero tenemos que trabajarlo igual. ¿Ya? Este tema de la derivada lateral se trabaja más cuando nosotros vemos el cálculo multivariable. Ahí sí es más necesario trabajar con las derivadas laterales. Pero por este curso no va a ser necesario. ¿Ya? Nuevamente aquí está calculando la derivada de la raíz de x, ya sacando el límite. Sacando el límite. ¿Ya? Y este teorema es bastante interesante. Ya no vamos a trabajar la demostración, pero dice, si una función es derivable, entonces la función es continua. ¿Ya? Si una función yo le puedo sacar todas las derivadas en cualquier punto, entonces es continua. Y ahí el recíproco no es cierto. Si una función es continua, entonces yo no puedo asegurar que sea derivable. ¿Ya? Lo que aparece aquí en el corolario. Si una función no es continua, entonces no es derivable. ¿Ya? Y aquí calcula el tema de un contraejemplo. ¿Ya? Y ahora vamos a partir con los teoremas básicos de derivación. ¿Ya? Esto es lo que uno tiene que aprenderse. Esto es lo que uno tiene que aprenderse. Ya. Partimos con la derivada de una función constante. ¿Ya? Una función constante es una que no tiene x, ¿cierto? Es una recta horizontal. Y está definida así, f de x igual k. Entonces, calculando la derivada, ¿cierto? Sacando el límite, vamos a llegar a que ese límite nos da 0. ¿Ya? Entonces, la derivada de una función constante es 0. ¿Ya? Y esta es una tabla, ¿cierto? Que uno puede encontrar en internet sin ningún problema. ¿Ya? Lo que me está diciendo acá es que si tengo el f de x igual a una constante cualquiera, entonces la derivada de esa función va a ser 0. Ahí está, la derivada de esa función es 0. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Si tengo una función constante, una función que no cambia, es una recta horizontal, entonces su derivada es 0. ¿Ya? Su derivada es 0. Ya. Si tenemos un n natural y tenemos una función polinomial, ¿cierto? De x elevado a n, entonces su derivada es la siguiente. Y fíjense bien lo que está pasando aquí. Me quedé pegado un poquito, parece, pero parece que ya volví. Ya. Si tengo una función polinomial, x elevado a n, entonces su derivada, fíjate lo que pasa aquí. El exponente me queda multiplicando y el exponente baja una unidad. ¿Cierto? Esta es como de las reglas más básicas de derivación. ¿Ya? El exponente me queda multiplicando y el exponente baja una unidad. ¿Ya? Y se puede demostrar aquí con el teorema del binomio. ¿Ya? Recordando aquí el desarrollo del triángulo de Pascal y todo ese elemento. ¿Ya? No lo vamos a trabajar por el momento. Ya. Si tengo dos funciones derivables, f y g, funciones derivables, entonces la derivada de la suma o la resta es la suma o la resta de las derivadas. ¿Ya? Una regla básica, ¿cierto? Si tengo la derivada de la suma o de la resta, entonces yo puedo sacarlas por separado.
Derivo una, derivo la otra y después la sumo o la resto, dependiendo de cuál habrá sido la función. ¿Ya? Pero eso no es lo que pasa con el producto. ¿Ya? La regla del producto y la regla del cociente es lo que suele complicar cuando uno empieza con el tema de derivadas. Porque no es algo que sea intuitivo. ¿Ya? No es algo que sea intuitivo y es más bien complicado. Si tengo la derivada de un producto, la regla me dice que es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ya? Es como un poco extraño, pero esta es la forma en la que resulta. ¿Ya? Y aquí está la demostración, ¿cierto? Este cálculo de límites. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si tengo un producto y yo quiero sacar la derivada, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Un poco extraña la regla, pero así es. ¿Ya? Y así es como funciona. Si no fuese así, no funcionaría los cálculos más adelante. ¿Ya? Pero eso no es, por ejemplo, cuando yo tengo una constante que esté multiplicando la función. ¿Ya? Si tengo una constante que está multiplicando, entonces esa constante sale para afuera, ¿no? ¿Ya? No es necesario, no es, no es necesario aplicar la regla toda otra vez, ¿cierto? Porque la derivada de la función constante es cero. Entonces no es necesario aplicar toda la regla, sino que la constante me queda afuera. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Determinar la derivada de la función. Derivada de la función tanto. Entonces podemos aplicar la regla de la suma y la resta, ¿cierto? Y podemos derivar cada uno por separado. La derivada del primero, 2x a la cuarta. El exponente me queda afuera multiplicando y el exponente bajo una unidad, así que me queda 8x cubo. Ya lo que está aquí, 8x cubo. Y así continúo con el resto. El 2x cubo, el exponente me queda multiplicando y el exponente bajo una unidad, así que me queda 6x cuadrado. Ya en este caso estaba restando. Y así continúo. X cuadrado me va a quedar 2x menos 4x. La derivada del x me va a quedar 1 solamente, así me va a quedar menos 4. Y la derivada de una constante va a ser 0. Así que me queda esta la derivada de la función. ¿Ya? Para el siguiente, calcular f de x para esta función, tenemos que aplicar la regla del producto. ¿Cierto? Tengo esta primera función por esta segunda función. ¿Ya? Entonces se aplica la regla del producto. La derivada del primero, del x cubo más 1, es esta función que está aquí, 3x cuadrado. Por la segunda sin derivar. ¿Cierto? Está la segunda aquí tal cual como está. ¿Ya? Más el primero sin derivar, x cubo más 1, por la derivada del segundo. Por la derivada del segundo, y la derivada del segundo no ya la puede calcular. Entonces, 4x más 8, y el 5 desaparece porque es una constante. Ahí está. Y por último lo que hace es multiplicar y reducir términos semejantes. ¿Ya? Esa es una forma. La otra forma, me dice aquí, es multiplicar las dos expresiones y después derivar. Multiplicar todo, x cubo por toda esta expresión, 1 por toda esa expresión y después derivar. Y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Se llega a exactamente lo mismo. ¿Ya? Y por último tenemos la regla del cociente. La regla del cociente. Si yo tengo una división de funciones, entonces tengo que aplicar esta regla para derivar. ¿Ya? El numerador es bastante parecido al... El numerador es bastante parecido al de multiplicación, solo que ahora es con resta. Y tengo que dividir en el cociente al cuadrado. Tengo que dividir en el cociente al cuadrado. ¿Ya? Y aquí está la demostración, un poco compleja, pero nada del otro mundo. ¿Ya? No es tan complicado hacer esa demostración. ¿Ya? Entonces, si te tengo acá un exponente negativo en una función polinomial, un x elevado a menos n, entonces fíjate cómo sigue la regla. ¿Ya? Sigue exactamente igual. ¿Ya? El exponente me queda afuera,
multiplicando, y el exponente baja una unidad, menos n menos 1. ¿Ya? Y se puede demostrar también. ¿Ya? Y aquí entonces vamos a utilizar esa regla para poder derivar esta función. ¿Ya? Se puede hacer de dos maneras. ¿Ya? Yo puedo dividir cada uno de los exponentes por t cuadrado, ¿cierto? Lo que está haciendo aquí, divide por t cuadrado, entonces cada exponente se reduce 2 unidades, y aplicamos la regla de la suma, ¿cierto? Para derivar. O podemos utilizar la regla del cociente, ¿ya? Que sería el primero derivado, que sería el numerador derivado, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido en el denominador al cuadrado. Esa regla siempre suele complicar un poco, ¿ya? Así que les voy a dejar una guía con hartos ejercicios para que podamos trabajar en ello, ¿ya? Entonces aquí está el desarrollo de todas esas multiplicaciones, y finalmente se llega al mismo resultado. ¿Ya? Obviamente hay casos en el que se puede dividir antes. Por ejemplo, aquí yo puedo dividir antes de hacer la derivada, o puedo hacer primero la derivada. En este caso, por ejemplo, no se puede hacer la división primero, ¿ya? Tengo que aplicar la regla del cociente para hacer la derivada, ¿ya? Entonces, aplicando la regla de la derivada del cociente, tenemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar, aquí, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Ya, todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Ya. Ahí está. Ya. Hay veces en el que se les va a pedir simplificar para poder seguir trabajando después, ¿ya? Pero si a ti no te piden simplificar la expresión, con que llegues a este resultado está bien. Ya, chiquillos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Está muy fácil, muy difícil, ya sabían más o menos cómo derivar. Aquí lo escucho. Lo escucho. ¿Ya? Y después... Algo habíamos aprendido, ¿Cómo? algo habíamos aprendido en las clases de cálculo 1. Ah, ya. Perfecto. Ya, vamos entonces a hacer algunos ejercicios básicos para apoyar esta parte. Ya. Vamos a hacer un par de ejercicios y después seguimos con los contenidos. A ver, vamos a tener un f de x igual 3x al cubo más raíz de 6 por 7x cuadrado más 1. Ya, vamos a derivar esa función en este espacio. Y la otra que vamos a derivar para poder ver bien esta parte va a ser 3 más raíz de z dividido en 3 menos raíz de z. Ya. Vamos a derivar estas dos funciones, dos ejercicios. ¿Ya? En esta primera parte tenemos un producto, ¿cierto? 3x cuadrado más raíz de 6 por 7x cuadrado más 1. Y en este segundo ejercicio tenemos una división. ¿Ya? Y para esto nosotros ya tenemos una idea de algunas derivadas que ya se saben calcular. Por ejemplo, si yo tengo una función constante, entonces su derivada es 0, ¿ya? Si la función no depende de la x, entonces su derivada es 0.
también sabemos que si tengo una función polinomial, un x elevado a n, entonces su derivada hace que el exponente me quede como multiplicando y el exponente baje una unidad. ¿Ya? Estas son las reglas básicas. Y podemos aplicar esto ya cuando el n ya deja de ser natural y pasa a ser cualquier otro valor. Podemos aplicarlo para las raíces. ¿Ya? Pero por mientras lo vamos a ver de la siguiente forma. Si tengo la función raíz de x, entonces su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ya? Vamos a aprenderlo como regla y después lo vamos a generalizar. ¿Ya? Necesito estas tres derivadas básicas para poder sacar las derivadas que aparecen acá. ¿Ya? Entonces vamos con el primero. Yo quiero sacar la derivada de esta función, entonces tengo que aplicar la regla del producto. ¿Ya? Y la regla del producto me decía que es la primera derivada, vamos a escribirlo así, la primera derivada, ya le puse la comilla ahí para indicar que la vamos a derivar, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, 3x cubo más raíz de 6, por la derivada del segundo. Entonces me va a quedar 7x cuadrado más 1, y esto es lo que yo voy a derivar. Vamos a borrar esto, lo vamos a hacer después solamente. Ahí está. O sea, esto es la regla del producto. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ya. Y aplicamos las reglas de derivación que aparecen aquí. Entonces tengo el 3x cubo, yo quiero derivar eso, entonces el 3 me va a quedar multiplicando y va a bajar una unidad, x cuadrado. ¿Ya? Más la derivada de raíz de 6, pero raíz de 6 es una constante, entonces no tengo para qué escribir. Súper. Por la segunda sin derivar, 7x cuadrado más 1. Perfecto. Más la primera sin derivar, 3x cubo más raíz de 6, por la segunda derivada. Y la derivada de esta expresión, el x cuadrado, ¿cierto? Pasaría el 2 multiplicando, así que me quedaría 14x. Y el 1 es constante, así que la derivada va a ser 0. Así que aquí está hecha la expresión. Ahí está hecha la expresión. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, con estas primeras reglas de derivación? La regla de la multiplicación y la regla de la división. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la división. ¿Pero aquí hay alguna duda con esta parte? Ya. Yo no me gusta tirar esos ejercicios gigantes de derivación que tenga que simplificar después con una derivada demasiado complicada, porque eso lo puede hacer cualquier calculadora. Ya ustedes pueden sacar eso con cualquier calculadora. Para mí lo importante es que ustedes sepan aplicar las reglas básicas de derivación y aplicarlos a los problemas que van a surgir. ¿Ya? Vamos a resolver más problemas que derivar funciones gigantescas. ¿Ya? Porque el computador todavía no puede resolver un problema. ¿Ya? Tú no puedes ponerle un problema con palabras, ¿cierto? Calcúleme la velocidad de tal función, sino que lo que puede hacer el computador es calcular una derivada muy complicada, pero no te puede resolver el problema. ¿Ya? Así que nosotros vamos a ver hartas técnicas de resolución de problemas y después lo último que va a hacer va a ser calcular la derivada que nos quede. ¿Ya? Pero vamos a resolver problemas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Ahora pasamos entonces al ejercicio de la división. Vamos a borrar aquí, porque vamos a necesitar harto espacio para el de la división.
Y me decía que era 3 más raíz de x dividido en 3 menos raíz de x. Era con z, pero da lo mismo. ¿Ya? F de x, raíz de x. ¿Ya? La derivada entonces va a ser la derivada del numerador, vamos a escribir así, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, ¿ya? Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Ya? Por la derivada del denominador. Todo esto dividido en el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado. Ya. Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es harto juego algebraico, harta suma por su diferencia, por el tema de las raíces, y vamos a ver qué nos queda. ¿Ya? Entonces estas reglas básicas ya las tenemos que tener aprendidas. Ya tenemos que tener aprendidas. Ya, entonces, vamos aquí. La derivada de esta primera parte de aquí, la derivada de 3 va a ser 0 porque es una constante. La derivada de 3 va a ser 0 porque es constante. Y la derivada de la raíz de x sabemos que ya es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ya? Por este segundo o este denominador sin derivar. ¿Ya? Menos este numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Ya? La derivada de este, vamos a escribirlo aquí arriba para tener el desarrollo aquí arriba y aquí abajo vamos a anotar solo el resultado. Sabemos que el 3, la derivada de 3 es 0, porque es constante, va a tener el menos, ¿cierto? Y la derivada de la raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x. Esto entonces me va a quedar lo mismo, pero negativo. Ah, pero el negativo que yo ponga acá se va a cancelar con este negativo que está aquí, así que me va a quedar positivo. Por 1 sobre 2 raíz de x. Ya. Muy bien, vamos avanzando. Y en el denominador de esta expresión voy a tener el denominador al cuadrado. Ya, pero la vamos a dejar así, no vamos a desarrollar ese cuadrado de binomio. Vamos a dejar así. Ya, entonces, ¿qué me va a quedar ahora? La derivada de la función, entonces, veo que el 1 sobre 2 raíz de x es común. Es común, así que lo puedo dejar afuera. Lo puedo dejar afuera. 1 sobre 2 raíz de x. Y ahora me va a quedar dentro del paréntesis este 3 menos x más raíz de 3 más raíz de x. Entonces el raíz de x se me va a ir. El raíz de x se me va a ir y me va a quedar 6. Me va a quedar 6. Por 1 sobre 3 menos raíz de x al cuadrado. Entonces simplificando un poco te va a quedar 3 sobre raíz de x por 3 menos raíz de x al cuadrado. Y esa es la derivada de la función. De la función 3 más raíz de x sobre 3 menos raíz de x. Ya. ¿Alguna duda con cómo aplicar la regla de la división? ¿Una duda por cómo aplicar la regla de la división? Haciendo harto ejercicio, ustedes van a poder hacer, van a tener la mecánica de la regla de la división y la multiplicación ya aprendida. Ya, así que les voy a subir la guía con varios ejercicios resueltos aplicando estas reglas. ¿Ya? Nos quedan unos temitas más para esta clase. Nos quedan unos temitas más para esta clase, así que vayamos construyendo el contenido
Así que necesito que esta parte haya quedado más o menos entendida. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya, ya, muy bien. Vamos, lo dejar ahí. Y vamos a compartir pantalla entonces para continuar. Un segundo. Ya. Sigamos entonces. ¿Ya? Aplicar las reglas de producto y división. Ya. Hasta el momento solo hemos trabajado con las derivadas de las funciones polinomiales, constantes, raíz, ¿ya? Y vamos a trabajar entonces ahora con las funciones trascendentes, la función exponencial, logarítmica, las funciones trigonométricas, trigonométrica inversa, etcétera, ¿ya? Entonces aquí se va a trabajar estas derivadas que son las que ustedes tienen que aprenderse, ¿ya? Las clásicas son la 2 y la 3, ¿ya? Que la derivada de la función exponencial con base e de Euler elevado a x es Euler elevado a x, no cambia, ¿ya? Hay un montón de chistes con respecto a esto, ¿cierto? De que como la derivada no cambia, la integral tampoco, ¿ya? Y en cuanto a la función logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, ¿ya? La derivada es 1 sobre x. ¿Ya? Y cuando no sean en base e, ¿cierto? Como aquí o como en el logaritmo natural, entonces tengo que multiplicar por el logaritmo que corresponda. ¿Ya? Entonces si tengo la derivada de a elevado a x, va a ser la misma a elevado a x por el logaritmo natural de a. ¿Ya? Y cuando tengo el logaritmo de una base cualquiera, entonces va a ser 1 sobre x, al igual que en el logaritmo natural, pero la x se multiplica por el logaritmo natural de esa base. ¿Ya? Estas son las reglas de derivación de la función exponencial y la logarítmica. ¿Ya? Y aquí están algunas demostraciones al respecto. ¿Ya? Algunas demostraciones al respecto. Y aquí hay un ejemplo ya trabajando eso. Ya tengo aquí un producto, ¿cierto? 3 elevado a x por logaritmo en base 9 de x. Entonces tenemos que aplicar la derivada del producto y las derivadas anteriores. Entonces tengo la derivada del primero, que está aquí ya resuelta. 3 elevado a x por el logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 3 por la segunda sin derivar, ¿cierto? Más la primera sin derivar, 3 elevado a x, por la derivada de la segunda, 1 sobre x por el logaritmo natural de 9. ¿Ya? Y empieza aquí a desarrollar un poco más la expresión. Aquí tenemos un cociente, en el numerador tenemos un producto, así que tenemos que aplicar la regla del producto, y tenemos un cociente, así que se aplica la regla del cociente. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo ya desarrollado. ¿Ya? Si quedan dudas, este capítulo está en el campus virtual. ¿Ya? Así que esas son las derivadas logarítmicas y exponenciales, ¿ya? Que hay que aprenderse. ¿Ya? Sobre todo la 2 y la 3, que son las básicas. ¿Ya? La derivada de la función exponencial es la misma, e elevado a x es e elevado a x, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿ya? O 1 partido por x. ¿Ya? Son las básicas. ¿Ya? Y después pasamos a las derivadas de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Este hay que aprendérselas toditas, toditas. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la secante es secante tangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante cotangente. ¿Ya? Lo que puede complicar aquí es el tema de los signos,
Entonces tú puedes recordar que todas las que parten con co son negativas. El coseno es negativo, la cotangente es negativa y la cosecante también es negativa. ¿Ya? Y el resto uno se lo tiene que aprender. ¿Ya? Aquí hay unas demostraciones para poder calcular esas derivadas, ¿cierto? Aquí tendríamos que recordar el seno de la suma del ángulo, que eso no lo hemos trabajado, ¿ya? Porque no la habíamos necesitado. Pero aquí tampoco lo vamos a necesitar, ¿ya? Porque es solamente el tema de la demostración. ¿Ya? La demostración la pueden ver con más detalle entonces también en el campus virtual. ¿Ya? También se aplica la suma y la resta de ángulos. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo ya de cómo aplicar una derivada cuando tengo funciones trigonométricas. ¿Ya? Lo primero que tengo que ver entonces es que tengo un cociente, así que tengo que aplicar la regla del cociente. Y sería el numerador derivado, y aquí tengo el numerador derivado, ya está derivado, recordando que la derivada de la secante es secante por tangente, aquí está, por el denominador sin derivar. Y aquí está el denominador sin derivar, 1 más tangente de x. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador sería secante cuadrado, así que por eso lo junto todo. Lo junto todo inmediatamente. ¿Ya? Después lo que hizo acá fue multiplicar, decir que secante por tangente por 1, más secante por tangente, tangente cuadrado. Y aquí lo que hizo fue aplicar una identidad trigonométrica. Ya la identidad trigonométrica que me dice que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Ya es por secante. Aplicó factorizaciones correspondientes y llegó a esto que está acá. Ahora, difícilmente, chiquillos, yo les voy a pedir aplicar esta identidades trigonométricas si no la hemos trabajado tanto, ¿ya? La idea no es perjudicarlo si es que les complica esta parte de la trigonometría, ¿ya? Pero sí la idea es aplicar las identidades básicas, ¿ya? Las identidades de seno, coseno y tangente, ¿ya? Así que para eso vamos a hacer un par de ejercicios para ir consolidando ya el contenido. ¿Ya? Estos ejercicios mismos que están aquí en el libro. Ya vamos a hacer estos que están aquí. Estos que están aquí al final. Ya. Entonces vamos a hacer el A. Vamos a hacer el A, el B. Vamos a hacer estos cuatro primeros. ¿Ya? Y yo creo que con eso vamos a quedar el día de hoy. Ya. Todo lo que hemos visto hoy día, chiquillos, ya lo sabían. ¿Hay algo que hay algo nuevo que hayan aprendido? ¿O esto ya lo sabían de antes? Sean sinceros nomás. Sí, quizás ya tenían nociones al respecto. Sí. Ya. Ya, perfecto. Un breve repaso entonces de las técnicas de derivación. ¿Ya? Entonces más adelante en las clases que vengan, la idea es aplicar las derivadas. Ya como les contaba, no me interesa a mí que ustedes sepan derivar una función demasiado complicada, con demasiada regla a la cadena, con funciones inversas, qué sé yo, sino que podamos aplicar eso a la resolución de problemas, ¿ya? Que podamos interpretar bien una gráfica, que podamos resolver problemas de optimización, ¿ya? Que eso es lo que no puede hacer un computador, ¿ya? La idea es poder desarrollar ese pensamiento lógico. Pero para eso necesitamos aprender las
reglas básicas de derivación. ¿Ya? Entonces aquí partimos con este ejercicio. Entonces si yo quiero calcular la derivada de esta función, tengo que verla de lejos y lo primero que veo es que tengo un producto, ¿cierto? Y para derivar un producto, entonces aplico la regla. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Más de adelante, si la regla ya se la saben bien, no es necesario hacer este paso previo de escribir que van a derivar esto y se derivan. ¿Ya? No hay problema. Entonces, la derivada del e a la x, solito. Sin mucho cambio. ¿Ya? La derivada del o sea, el e a la x sin derivar me queda así, y la derivada del coseno es menos seno. Entonces lo que hace aquí es cambiarme el signo. Seno de x. Y si quiero trabajar un poco más la expresión, me doy cuenta que puedo factorizar por el e a la x. Y voy a tener coseno de x menos seno de x. ¿Ya? Así que esta es la derivada del primer ejercicio que aparecía ahí en el libro. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. Voy a borrar porque estos ejercicios suelen ocupar harto espacio. ¿Ya? Vamos a borrar entonces y vamos al siguiente. Decía la función logaritmo natural de x sobre x más x sobre logaritmo natural de x. Ya. Entonces tengo que verlo desde lejos para saber cómo derivar esta función. Ya, lo primero que veo es que tengo una suma. Tengo una suma ahí, ¿cierto? Tengo una suma. Y veo que aquí yo tengo una división, así que tengo que aplicar la regla del cociente. Y en el segundo también tengo una división, así que tengo que aplicar la regla del cociente. Ya, entonces vamos allá. La derivada, entonces, me va a quedar una suma. Me va a quedar una suma, ¿cierto? Que es la suma que está aquí. Y aplico la derivada de la división. Sería el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo eso dividido en el denominador al cuadrado. ¿Ya? Más. Ahora te tengo que aplicar la derivada de esta división. Sería la derivada del primero. La vamos a poner con paréntesis para indicar bien qué es lo que va a derivar. Por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿Ya? Me queda una expresión un poquito larga, ¿cierto? Pero ahora, a medida que vayamos desarrollando, nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado. Ya. Voy a tener la derivada del logaritmo natural de x será 1 sobre x. 1 sobre x por x. Por x que está aquí. Menos el logaritmo natural de x por la derivada de x es 1. Entonces el por 1 no se anota. Ah, qué bueno. Se me simplifica harto el ejercicio. Más. Nuevamente me tengo la derivada de x, así que no se anota porque es 1 por el logaritmo natural de x menos, aquí tengo lo mismo que al principio, ¿cierto? X por el logaritmo natural de x, 1 partido por x. ¿Ya? Todo eso dividido en el logaritmo natural de x al cuadrado. De x al cuadrado. Entonces, ¿qué veo aquí? Que el 1 partido por x se me cancela. Aquí también. Y me queda solamente el 1. Entonces, finalmente, lo que me queda como resultado de este ejercicio es 1 menos logaritmo natural de x sobre x cuadrado
más el logaritmo natural de x menos 1 sobre el logaritmo natural de x al cuadrado. Espero que se note, se me está acabando un poquito el plumón. Pero espero que se vea bien. Ahí llega menos reflejo del computador. ¿Ya? Entonces, haciendo el resumen del ejercicio, entonces, tenía una suma de dos divisiones. Una suma de dos divisiones. Entonces me va a quedar la suma de la derivada del primer cociente con la derivada del segundo cociente. ¿Ya? Y aplicando la regla de derivación correspondiente, llegamos a este resultado final. A ese resultado final. ¿Ya? Muy bien, vamos con los últimos dos que nos quedan. Y yo creo que con eso ya estamos listos por hoy. Ha sido demasiada materia. Ya, entonces sigamos. Les recuerdo que esta clase va a estar disponible en el campus virtual, por si queda alguna duda de lo que hemos trabajado el día de hoy. También el material, el texto, va a estar en el campus virtual, por si surgen dudas al respecto. Ya. Ese es el siguiente ejercicio, me dice e a la x por la cotangente de x más 1 sobre seno de x más logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces, nuevamente me tengo que fijar qué es lo que está componiendo esta función. Tengo una suma, así que me va a quedar una suma. Tengo un producto, así que tengo que aplicar la regla del producto. Y aquí tengo una división. ¿Ya? Así que tengo que aplicar la regla de la división. Ya, entonces vamos con la primera parte. Ya. No vamos a anotar el paso previo, ¿cierto? De que va a ser este del derivado, sino que vamos a derivar inmediatamente. El primero derivado sería e a la x por el segundo sin derivar, cotangente de x. Perfecto. Más el primero sin derivar, e a la x por la derivada de la cotangente. Recordamos la derivada de la cotangente es co, así que es negativo, me va a cambiar el signo, y la derivada es cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado. ¿Ya? Más. Este más que está aquí, ¿cierto? La derivada de la división sería el primero derivado, que sería 0, por el segundo sin derivar me sigue dando 0, entonces me va a quedar menos el primero sin derivar 1 por la derivada del segundo, y la derivada del segundo sería la derivada de esta suma. Entonces sería la derivada del seno coseno más la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Seno de x más logaritmo natural de x y todo eso al cuadrado. ¿Ya? No creo que haya mucho arreglo que se le pueda hacer ahí. No hay mucho que trabajar. A lo más, menos que lo puedo dejar fuera de la fracción. ¿Ya? Así que hasta aquí el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Si no les piden, nuevamente, si no les piden simplificar un ejercicio, con que tú desarrolles y apliques bien las reglas, ya está listo. ¿Ya? Este es un ejemplo de función que yo no les voy a pedir derivar, ¿ya? Porque es una función que puede ser demasiado complicada o con harto enredo, pero como les explicaba, la idea no es matarlos con una función demasiado complicada para derivar, sino resolver problemas. O sea, se ven estos ejercicios al principio para poder entender bien las reglas de derivación, pero ya después no se trabajan tanto.
¿Ya? Y vamos entonces con el último. Vamos con el último. Ya, y este último me decía e a la x por el logaritmo natural de x por tangente de x. Ya. Y aquí entonces yo tengo tres factores en este producto. ¿Ya? Y para poder derivar tengo que ir asociando. ¿Ya? Podríamos primero asociar los dos segundos. ¿Ya? Y aquí vamos nuevamente a aplicar el tema del apóstrofe para indicar qué es lo que estamos derivando. ¿Ya? Porque qué es lo que me va a quedar. Y después podríamos probar asociando otros dos para darnos cuenta que nos va a dar el mismo resultado. Tendríamos el primero derivado por el segundo sin derivar. Y el segundo sería toda esta expresión de aquí. ¿Ya? Logaritmo natural de x por tangente de x. ¿Ya? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ah, y aquí entonces yo tengo otra vez la regla del producto. Otra vez la regla del producto. ¿Ya? Entonces no era tan sencillo como ver el primero derivado por el segundo sin derivar, por el tercero no. ¿Ya? Hay que ir asociando. Si tengo más de un producto a la vez, si tengo más de dos factores, tengo que ir asociando e ir separando después el tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la derivada de e a la x es e a la x por el logaritmo natural de x por tangente de x, ¿ya? La primera expresión que está aquí, más e a la x por la derivada del producto. ¿Ya? Y la derivada del producto me decía, la primera derivada, 1 partido por x, por la segunda sin derivar, tangente de x, más la primera sin derivar, logaritmo natural de x, por la segunda derivada. Y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Secante cuadrado. ¿Ya? Y nuevamente aquí no hay mucho que trabajar. A lo más podríamos darnos cuenta que el e a la x es factor común, pero más que eso no se puede desarrollar. Así que hasta aquí está terminado el ejercicio. ¿Ya? Así que muy bien. Para la próxima semana vamos a trabajar el tema de la derivada de la función compuesta, lo que se llama la regla de la cadena, y la aplicación de las derivadas al tema de optimización y gráficas. ¿Ya? Les voy a dejar en el campus virtual las guías correspondientes a esta semana para que la puedan trabajar y las dudas que salgan las vemos el día miércoles. Las vemos el día miércoles. ¿Ya? ¿Alguna duda, reclamo, sugerencia, debate, nota final? Parece que no, profe, gracias. Parece que no, parece que no. Ya. Profe, ¿Sí? ¿podría cambiar el link de campus? Que está malo, parece, no funciona así. ¿Cuál link? El de las clases que están en YouTube. No, el de las clases de ahora, pues de las teóricas. Ah, ya. Ya. Zoom. Ya. Vamos a actualizar eso entonces. Voy a revisarlo. Vale, profe. Ya. Las fechas de las pruebas, con todo este tema de los cambios, vamos a tener que conversarlo con los otros profes de cálculo para ver cómo va a ser la planificación, ya porque probablemente tengamos que dejar una unidad para el siguiente ramo, ¿ya? Así que no creo que alcancemos a ver integrales en este curso, ¿ya? Lo vamos a alcanzar a ver en el siguiente, ¿ya? Para informática va a ser matemática para informática 2, etcétera, ¿ya? Chuta, parece que me pegué un poquito. Sí, profe, si lo puede explicar de nuevo, porfa. Sí, el tema de las fechas lo tengo que ver con los otros profes de cálculo
Ya para... Oh, parece que se fue el internet. ¿Me escucho o no? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, Sí, ahora Ah, sí. ya. profe. Ah, ya. Es que me aparece acá el mensaje que no tengo internet. Ya. La fecha la tenemos que ver con los otros profes de cálculo porque probablemente no alcancemos a ver toda la materia del curso. ¿Ya? Entonces tenemos que dejar bien clarita el tema de la fecha y los contenidos a ver en cada evaluación. ¿Ya? Pero eso debería estar listo ya la próxima semana. ¿Ya? Estén atentos al campus virtual para la actualización de las fechas. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda, reclamo, sugerencia, debate? Ya. Muy bien, entonces, chiquillos, nos veremos el día miércoles con los que tengan dudas y nos vemos el próximo jueves con la siguiente clase sincrónica. Hoy día mismo le subo la guía con los ejercicios a trabajar. Que tengan bonita semana, chiquillos. Nos veremos. Igual, Chau, profe, chau. nos vemos. Chao, profe. Adiós.